Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. El periodista Otto Vargas es nuestro invitado del día de hoy a Matices para hablarnos sobre su libro El Psicópata, basado en una larguísima investigación periodística. Disculpen antes de que me regañen que no le diga a don Otto, pero es que yo a Otto le tengo un enorme cariño porque compartimos mucho tiempo reporteando en las calles cuando yo era un pollito periodista y me molestaban mucho. Otto, ¿qué tal? Bienvenido a Matices. Muchas gracias, Randall, por la invitación y encantado de estar aquí acompañándote. Muchas gracias, de verdad. Primero, es poco común que en Costa Rica se publiquen libros basados en investigaciones periodísticas. La mayoría son ficciones o algunas hipótesis que tiene la gente, pero digamos, el libro guarda, digamos, toda la solidez de la investigación periodística y judicial, Otto. Sí, vamos a ver. En Costa Rica, salvo algunos casos contados, por ejemplo, un Enrique Benavides con el libro sobre el crimen de Colima, este tipo de material son realmente extraños. Uno en Colombia, por ejemplo, se da cuenta que si ocurre un caso, a la vuelta de un año ya hay 3 o 4 libros que cuentan con el respaldo de los medios de comunicación más importantes, que aparte de eso son escritos por los periodistas más avesados, y entonces son libros excelentes, pero Costa Rica todavía eso no se ha desarrollado tanto. Han ocurrido, digamos, algunos intentos. Yo publiqué en el 2009 con José Alberto Gatjens la novela La Hora del Compadre, que tenía que ver con el homicidio de Parmenio Medina. Después por ahí apareció Fabián Mesa el año pasado con Los Verdugos de la Verdad. Y ahora pues me correspondió el turno con el libro El Psicópata, Los Expedientes Desclasificados, que es un libro de la editorial UNED. Antes de entrar en la materia del libro, para reflexionar un poco, vamos a ver, es paradójico porque Monumental, no sé si lo sabías, por decisión editorial tienen unos 4 años sin cubrir sucesos, excepto de cubrir temas que se vuelvan, digamos, fenómenos más allá. Lo paradójico es que yo fui sucesero muchos años. Y si hay algo de lo que me quejo en la actualidad y quería compartirlo y hablar con vos de este tema, es que en Costa Rica la cobertura de sucesos es muy coyuntural y muy diaria. Es decir, todas las notas suceseras tienen el mismo final, y el sujeto quedó en manos del Ministerio Público eternamente, digamos, pero nos falta esa pasión que uno tal vez podría leer en Truman Capote, digamos, en su libro A Sangre Fría, donde hace un reportaje periodístico como tal. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo siento que todavía se puede avanzar mucho más. Creo que ha llegado una nueva generación periodística que ha venido a suplantar a lo que fue mi generación y a la generación tras anterior. Estos muchachos, que hay gente muy buena, hay gente que quiere hacer cosas, pero definitivamente hay que orientarlos, definitivamente hay que ayudarles y hay que abrirles ese apetito por llegar más allá de la noticia diaria. Es decir, que no sean solo una caja de resonancia de los hechos cotidianos, sino que tengan esa capacidad para reflexionar, para profundizar y para presentar trabajos de interés periodístico y sobre todo en una materia como sucesos, sin necesidad de incurrir en el morbo, sin necesidad de incurrir en el amarillismo, sino trabajos muy serios, muy profundos y que le ayuden a la gente a entender fenómenos. Es curioso, ahora ponías el caso de Colombia, pero hace poco un buen amigo argentino me decía que los periodistas que cubren temas judiciales o rojos en Argentina casi que se vuelven policías, y entonces los medios desarrollan prácticamente su investigación paralela usando las declaraciones de testigos ante las autoridades judiciales, pero casi que van armando su investigación al mismo compás que lo hacen las autoridades. Aquí no, aquí nos detenemos en la detención, valga la redundancia de palabras, y después regresamos a ver qué nos dijo la policía de cómo lo resolvió. Claro, el último caso que yo recuerdo que haya ocurrido así en Costa Rica y que la policía y las autoridades judiciales más bien hayan tenido que acudir a los periodistas fue con el equipo de investigación de la Nación, cuando los escándalos Caja Fischel y el otro escándalo. Ellos realmente hicieron un trabajo de investigación increíble, todo lo que lograron ellos descubrir y sacar a la luz pública. Pero después de eso, muchas veces los medios dependemos o tienen que depender de lo que le vaya a suministrar, digamos, la fuente oficial, ¿verdad?
En el caso del psicópata, yo nací en el 82 y aún recuerdo a mi mamá, yo muy pequeño, hablando de el psicópata, porque era el tema, digamos, fue el tema durante 10 años. Después para y después regresa nuevamente. Yo no te he calculado la edad, pero ¿estabas trabajando ya cuando empiezan a darse los primeros casos? No, pero me ocurrió algo muy curioso, Randall. El 6 de abril de 1986, que es el día en el que tiene lugar la masacre, mamá nos llevó a la peregrinación a la cruz. Yo soy alajueliteño, hijo de varias generaciones de alajueliteños, y ese día ella pues preparó una merienda y nos había motivado a ir. Entonces yo viajé a la cruz, subimos a la cruz ese día, una peregrinación que había convocado el padre Revilla, ¿verdad? Y entonces venían mis dos hermanas, mi hermana mayor yo tenía 14 años, mi hermana mayor tenía 16 años y mi hermana mayor tenía 19. Y con nosotros iba una joven que estaba trabajando en mi casa y que tenía 19 años. Entonces, ese día pues estuvimos ahí en la peregrinación y nos ocurrió algo curioso que está narrado en el libro, y es que nosotros entramos al refugio, una casa de tablones que había abajo de la cruz, y ahí pues almorzamos, y de repente mamá salió por un momento y entró muy asustada. Yo recuerdo todavía el rostro de terror de mamá, que nos decía, vámonos. Entonces le preguntamos, mamá, ¿qué pasa? No, vámonos, nos vamos inmediatamente, alisten todo y nos vamos. Y cuando salimos, prácticamente ya la cruz estaba desolada, se había puesto muy frío el lugar, había mucha neblina. Y solo quedaban unas cuantas personas, muy poquitas personas quedaban. Un grupo que estaba con el padre Revilla, estaban tratando de montarse en un vehículo, y había parte de la tropa Scout 114 que venía también descendiendo. Cuando nosotros damos vuelta en el corredor sur, estaban las 7 mujeres que después fueron asesinadas. La señora estaba repartiendo galletos de frijol. Como estaba tan frío, mamá se acercó y le preguntó, señora, mire, ¿usted tiene café que me venda? Y la señora le dijo, no, lo que andamos es de nosotros. Entonces, bueno, muchas gracias. Nosotros bajamos, eso sí, nos fuimos por la calle principal, y al día siguiente, cuando empezaron a salir en la televisión las fotografías de las víctimas, mamá pegó un grito sobresaltada y dijo, pero esas eran las señoras, las niñas que estaban a la vuelta del corredor, que estaban ahí, ¿verdad? Eso, digamos, en lo personal me marcó muchísimo. Entonces ya cuando yo, años más tarde, me correspondió ya ingresar a trabajar como periodista de sucesos, ese era un caso que yo tenía muy presente. De hecho, ahora sí vamos a hablar del caso. De hecho, ¿por qué arranca con el crimen de la Cruz? Porque después hubo un juicio del crimen de la Cruz y se suponía que habían encontrado a los responsables del crimen de la Cruz de la Alajuelita. Sí, claro. Porque, digamos, en ese momento el caso se comienza a investigar como un hecho de delincuencia común. La policía judicial tenía relativamente pocos años de fundada, unos 12, 15, 13 años de fundada. Ellos comienzan a asumir el caso como si fuera un hecho de delincuencia común, y habían patrones ahí que desde un principio daban como señales de que esto no era un hecho cometido por un delincuente común. Por ejemplo, el tipo de disparos. Todas las víctimas les dispararon al tallo cerebral, en el caso de Alajuelita. Después, como acomodaron los cuerpos. Este es el único caso en el que está totalmente documentado que actúa más de una persona. Después de que ocurre el crimen de la Cruz, aparecen unos restos, 2 cuerpos de hombres en el Parque La Amistad, en Curridabat. Y todavía en ese entonces no se hablaba del psicópata. Como los 2 hombres aparecen cuando la policía los identifica, se da cuenta que sus compañeras están desaparecidas, y la policía comienza a darse cuenta que están ante un homicidio múltiple. Pero es hasta el caso siguiente que ya la policía comienza a encontrar un patrón en los casquillos encontrados en la escena del crimen. El arma del psicópata, que se supone que es una M3, aunque hay algunos cuestionamientos si podría ser una pistola calibre 45, pero con base en lo que dice la única testigo que logró verlo, el arma empleada es una M3, ella sí lo reconoce. En las escenas de los crímenes comienzan a aparecer casquillos, y estos casquillos, cuando el percutor del arma golpea el casquillo, le deja tatuado una huella digital. En el caso del psicópata es una imperfección que tiene el percutor y que le deja en los casquillos una media luna. Entonces comienza la policía a darse cuenta de que hay similitudes,
por el tipo de casquillos o el tipo de bala que está utilizando el homicida, que son unas balas fabricadas en 1942 y fabricadas en 1954, y se da cuenta por esa media luna que detrás de esos crímenes está involucrada una misma arma. Y eso es lo que va a conducir dentro de un tiempo a las autoridades o a que la misma prensa comience a hablar de un psicópata, y que fue así como se bautizó el caso. De hecho, me voy a permitir usar el nombre de las víctimas, porque pasa primero la masacre de la Cruz de la Abuelita. Entonces, por lo que voy entendiendo, después aparece el 12 de diciembre, el 12 de diciembre ocurre el crimen de Roberto Castro Mora en el Parque La Amistad en Curridabat. Con su compañera, exactamente. Con Francis Salazar Suárez. Exactamente. Ella tenía 19 años, él 27. Eso es el 12 de diciembre del 86. El 11 de febrero del 87, 3 meses después, es Juan Guillermo Nájera, quien es asesinado en ese parque a los 23 años, y Damaris Rodríguez Martínez. Entonces, te entiendo que a esta altura, cuando ocurre el segundo crimen, el 11 de febrero, no se habían percatado de que había ocurrido el primero. Lo que aparece son los cuerpos de Roberto Castro y de Juan Guillermo Nájera en el mismo lugar, en el Parque La Amistad. Exactamente, aparecen los varones y la policía se da cuenta por el estado de descomposición en el que se encuentran los cadáveres, que los crímenes ocurrieron en diferente fecha. Entonces el libro ahí cuenta también cómo uno de los oficiales le llegan rumores de que un indigente sabe dónde en ese parque hay unos casquillos. Ellos logran contactar a ese indigente y en efecto esta persona los lleva hasta donde encuentran un casquillo, y ese casquillo tiene tatuada la media luna del arma del psicópata. Te iba a preguntar por las víctimas mujeres, por las dos, por Francis Salazar y Damaris Rodríguez. No, por supuesto, y aquí yo agradezco que sea Otto quien está aquí con nosotros hoy, no para aumentar el morbo sobre los crímenes del psicópata, sino porque me va a permitir fundamentar una tesis que hay después en el caso. Ellas tienen serias lesiones genitales, ¿eso es cierto? No, ¿Lograste confirmar? No, en este caso, por el estado de descomposición de los cadáveres, no se logra determinar que ellas hayan sido víctimas de algún tipo de agresión de este tipo. De hecho, de Francis, lo único que aparece es una osamenta que tenía bastante tiempo de estar al sol. Eso lo determina la policía, no solo porque coincide con la fecha de desaparición, sino porque aparecen algunas cosas, entre estos un collar y un relojito, y eso están descoloridos de tanto estar en el sol. Bajo el sol, exactamente. En ese caso, incluso en el de Francis, no se logra determinar la forma de muerte. No se logra determinar cómo la mató, pero como se sabe que es la misma arma que está involucrada en los crímenes, se dan cuenta que es la misma persona. Claro, pero cuando establecen el tema del arma es en el otro crimen, en el que ocurre después en el 88, o ya a esta altura, con los primeros 4 crímenes dos crímenes de parejas, es cuando se dan cuenta del vínculo entre el arma usado en el Parque La Amistad y a la abuelita. No, el psicópata en realidad se comienza a hablar de esta persona, ya comienza a tomar otro matiz el caso, con la muerte de Ligia Camacho. La muerte de Ligia Camacho ocurre en San Antonio de Desamparados, y es un caso que la policía siempre consideró que de haberlo resuelto, habría resuelto en su totalidad el caso del psicópata, porque es el único caso donde se ha determinado que la víctima no fue escogida al azar. Esta fue una víctima que por alguna razón el asesino la seleccionó. ¿Cómo se da cuenta la policía de eso? Porque el homicida llega por detrás de la casa, corta una cerca de alambre de púas, tuvo un puesto de vigilancia en un árbol de poró, donde se subió esta persona a vigilar a Ligia, y después se aproxima por la ventana y le dispara, cuando ella está dentro de la casa, ya está leyendo en su cuarto, y le dispara directo a la cabeza. Y ahí hay algo curioso, Randall. Cuando eso ocurre, los papás de Ligia se levantan, y cuando van hacia la puerta escuchan que hay alguien golpeándoles, ¿verdad? Llamando. La mamá de Ligia se asusta mucho porque la casa tenía portones, o sea, necesariamente alguien había ingresado a la propiedad, y cuando ella le pregunta desde adentro quién es, alguien le responde de afuera: es la policía que está en problemas. Entonces es la única persona que ha logrado escuchar la voz del psicópata. Sí, que esto me parece muy interesante. Nada más déjame acomodarlo en cronológicamente. Sí. Primero pasa lo de la Cruz de la Abuelita, que es en abril. Exacto. 6 de abril. Después, el 12 de diciembre, ocurre el primer crimen sin descubrir en el Parque La Amistad. Después, el 11 de febrero del 87 ocurre el segundo crimen en el Parque La Amistad con 2 víctimas más. Exactamente. Verá,
Y el 14 de junio del 87 es cuando ocurre el homicidio de Ligia Camacho Bermúdez. Esto es en San Antonio. Con el detalle ese que me contabas. Y quiero preguntártelo porque los archivos que hay pueden alimentar un poco algunos mitos urbanos, y por eso me alegra que hayas basado el libro en archivos judiciales y en tu investigación periodística. Yo leí en algún lado que el novio de Ligia había salido unos minutos antes de la casa. Y esto, digamos, porque uno diría que raro, solo mataba parejas y parejas, ¿verdad? En los primeros dos casos, después de la Cruz de la Juarita, y en este caso una mujer sola dentro de su casa. Se logró comprobar que efectivamente ella estaba con el novio. Sí, Ligia tenía un novio que era 3 años menor, si mal no recuerdo el nombre era Jorge, y la noche en que ella la matan, que estaban las fiestas en honor al santo patrono de la comunidad, había mucha bulla, había mucha pólvora, el muchacho en efecto estuvo ahí en la casa y estuvo hablando con ella. En determinado momento la mamá observa que Ligia conversa con alguien, pero ella no logra ver que es el muchacho porque la mamá no estaba de acuerdo con esa relación, ¿verdad? Ahí en el libro también va a contar, esta muchacha Ligia había pedido consejos incluso a México sobre qué debía hacer, si debía casarse con el muchacho o no, le escribió al predicador Luis Palau. Ajá. Y entonces, pues el muchacho estuvo ahí de visita, después él se despide, se marcha en su bicicleta hacia Fátima de Desamparados, donde él vivía, y ocurre el crimen, con tan mala fortuna que, bueno, el muchacho incluso estuvo detenido, ¿verdad? Estuvo detenido y la policía lo estuvo interrogando, le estuvo preguntando por el hecho, pero definitivamente él no tuvo absolutamente nada que ver con la muerte de Ligia Camacho. Bueno, un abrazo a don Gustavo Mata, el ministro de Seguridad Pública, que nos está escuchando esta tarde. Nos acaba de mandar un mensaje que dice: saludos, buen invitado el de hoy. Dice don Gustavo: yo estuve en varias escenas del Psicópata. Lo recuerda don Gustavo, que antes de ser ministro de Seguridad fue miembro del organismo de investigación judicial. Vamos a ver, ¿cuándo es, Otto, según una investigación, que la policía vincula el crimen de Ligia con los crímenes ocurridos en Curridabat? Sí, ¿y por qué? Sí, eso, primero que nada un saludo igual a don Gustavo, gratos recuerdos del tiempo en el que me correspondió durante 17 años darle cobertura al organismo de investigación judicial. Ahí lo que ocurre, Randall, es que cuando empiezan a ver el casquillo que aparece en la escena, igual, es lo mismo, es un Remington de 1942 y había un WRA de 1954. ¿Qué quiere decir esto? Las balas se fabrican en serie y se les pone un indicativo del año en el que fueron fabricadas. Pero el psicópata, cuando anduvo matando a todas estas víctimas, lo que tenía en su poder eran balas fabricadas en el 42 y en el 54. Aparte de eso, ahí en el de Ligia vuelve a aparecer también un casquillo y ahí está la media luna. Entonces, en ese momento es que la policía judicial se percata de que está ante algo muy grave, ¿verdad? De una persona que está cazando seres humanos, y comienza a regarse el rumor de que hay un psicópata que estaba matando gente. En el caso de Ligia, nos contabas que la mamá no estaba de acuerdo con la relación. Exactamente. Y aquí quiero preguntar algo sobre Roberto Castro, Francis Salazar, Juan Guillermo Nájera y Damaris Rodríguez. ¿Francis y Damaris eran las novias oficiales de Roberto y de Juan Guillermo? Sí, eran las novias oficiales. Francis tenía su novio que, si mal no recuerdo, vivía en Tirraces de Curridabat. Era su novio oficial y ella trabajaba en limpieza en la casa de un médico. Ella le pedía permiso a la señora que si los dejaba ir al cine, ¿verdad? Y la señora sí le concedía el permiso para que ella saliera. Era una muchachita, una buena muchacha realmente, cristiana, de un hogar de allá de Guanacaste, de una zona de Guanacaste. Y tenía su noviecito formal. Y en el caso de la otra pareja, ellos eran de 3X de Turrialba, y ellos, digamos, tenían una relación ya en su tierra natal, y cuando ya se vienen para San José, siguieron con esa relación. Entonces, eran novios formales. Eran formales. Ninguno andaba escapado, por decirlo así. No, ninguno andaba escapado. Ok, y ahorita les cuento, porque acabo de preguntar esto, que es parte de la vida privada, por supuesto, de las víctimas, en un caso tan sonado como este. Entonces, es con el crimen de Ligia en el 14 de junio del 87 en San Antonio de Desamparados, porque ese es como el triángulo de Curridabat, La Unión y... el triángulo de la muerte. Y Desamparados, sí, que se escapa un toque a La Juelita, pero digamos también, que está cerca. Mientras esto pasa,
¿qué pasa con Alajuelita? Porque yo me acuerdo chiquitillo ver un juicio de Tres Pelos y Arnoldillo, nunca se me va a olvidar. Hay un caso porque un informante le dice a la policía que el crimen de la Cruz de Alajuelita se comete con la M3 que un grupo de delincuentes comunes robaron de la casa del coronel Quirós en San José. Entre las armas que le roban al coronel Quirós está una M3. Entonces, este informante le cuenta a la policía que Tres Pelos andaba vendiendo el arma y que los que se habían robado esa M3 eran Arnoldillo, Galleta y Viruta. Entonces, cuando esa información trasciende, la policía se lanza tras ese rastro detrás de estas personas. Y es muy interesante lo que cuenta siempre don Gerardo Láscares, que colaboró muchísimo con el libro, me ayudó muchísimo. Don Gerardo en el momento que ocurrió el crimen, estaba como jefe interino de la sección de homicidios del OIJ, ¿verdad? Entonces, claro, él le toca darle seguimiento al caso, ¿verdad? Y cuenta don Gerardo que 2 días después del crimen, él se encuentra a Tres Pelos en San José y anda con una niña como de 2 años. Anda con la niña en brazos, ¿verdad? Uh-huh. Y él se acerca y le pregunta, Tres Pelos, ¿y qué anda haciendo por acá, verdad? Él los conocía muy bien porque eran personas que habían sido vinculadas con drogas y fechorías menores. Y él honestamente tenía serias dudas de la participación de esta persona y él siempre dice algo, Randall, que podría, digamos, dar de qué pensar. Él dice, bueno, una persona que ha ultrajado y que ha asesinado a 7 mujeres de la forma en que las mató, el proceder lógico no era andarse exhibiendo en la calle como si nada, sino más bien ocultarse, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces él está convencido de que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver, que hay otro detalle, en una de las declaraciones digamos que la policía obtuvo de Arnoldillo, en este caso Arnoldo Mora siempre ha dicho que lo torturaron a él, uh-huh. Que hubo malos tratos y que lo único que quería era defenderse, ver cómo salía de eso, pero entonces accedió a lo que se le estaba pidiendo. Uno de ellos lo que viene y le cuenta es, mira, creo que fuera Viruta se jaló un tortón, le disparó a las mujeres a lo loco, ¿verdad? Con solo esa declaración, toda la maquinaria policial se va sobre estas 4 personas. 2 de ellas ya habían fallecido, Viruta y Galleta. Pero hay que tomar en cuenta un detalle, es decir, si hablamos de delincuentes que dispararon a lo loco, eso uh-huh. quiere decir que las mujeres hubieran recibido balas en diferentes partes del cuerpo, porque el delincuente lo único que está tratando de hacer es de tapar su fechoría. Pero en este caso no son disparos a lo loco. Son disparos sumariales en una ejecución tipo guerrilla. Es decir, el asesino sabía perfectamente que para garantizar el éxito del crimen tenía que disparar al tallo cerebral y así lo hace. En el caso de las víctimas de Alajuelita, ¿tenían lesiones genitales también? Algunas de ellas, 3 de ellas sí fueron abusadas, las otras no. Es el único caso, digamos, que se documenta que haya existido ese tipo de abusos sexuales. Ok. Cuando detienen a Arnoldillo y a Tres Pelos, ¿tenés el año en mente? Es para sí, compararlo con el tema del psicópata. Los detuvieron meses después, como 3, si mal no recuerdo, en octubre del 86 a ellos los detienen uh-huh. y los reseñan pues por el crimen. Ok, mientras tanto, el psicópata sigue actuando por otro lado. No solo eso, perdón Randall que interrumpa, sí, adelante. Que estando ellos en la cárcel, uh-huh. el mismo día en que salió Tres Pelos a dar declaraciones, ese día en la noche el psicópata mata a la pareja de Tres Ríos en La Unión, sí. Que eso siempre ha dicho don Gerardo Láscares que fue una forma de reivindicarse, de decir, perdón, andan buscando al asesino, soy yo. Sí, que es el 21 de agosto del 88 ese Exacto. crimen. Víctor Julio Hernández y Araceli Astúa. Exactamente. Son asesinados en San Vicente de la Unión, 18 y 15 años. Y este punto es curioso porque después vuelve casi a repetirse esa historia. El día que Tres Pelos sale a dar declaraciones, en la noche ocurre este homicidio en San Vicente de la Unión. Exacto. La policía tiene claro a esta altura que se trata del mismo sujeto. Y el 20 de abril del 89... aparece Marta Miriam Navarro Carpio y Edwin Mata Madrigal en San Juan de San Diego en La Unión. Exactamente. Ok. A esta altura, en ese crimen del 89, Otto, te pregunto, la policía lo que tenía claro es que era el mismo sujeto
el de Doña Ligia, Roberto, Francis, Juan Guillermo, Damaris, Víctor Julio, Araceli, Marta y Edwin, pero aún no lo vinculaban con Alajuelita. Sí, ya a partir de ese momento ya se sabía por las pruebas periciales y de balística que existía relación directa entre las personas vinculadas a la masacre de la Cruz y toda esta seguidilla de crímenes, por lo que ya la policía sabía que estaba ante un psicópata estructurado. Pero Tres Pelos y Arnoldillo fueron condenados por el crimen de la Juelita. En un primer juicio a Tres Pelos lo condenan a 195 años de cárcel. Arnoldillo era menor de edad, él estaba esperando también su resolución. Después hay otra resolución judicial que se trae abajo el juicio y que ordena que haya un nuevo juicio. Y es cuando en 1995 ocurre el crimen de Tres Pelos. Sí, que aquí voy a hacer una pausa un momento, porque aquí, después del crimen de Marta Miriam Navarro Carpio y Edwin Mata Madrigal, para el psicópata, ¿verdad? Hay un espacio de 6 años, más o menos. Hay un espacio de 6 años. Ok. En ese espacio de 6 años, Tres Pelos está en la cárcel. Sí, acaba de salir de prisión. Él ya estaba afuera cuando ocurre el crimen. No, por eso, porque cuando matan el del 89 o el del 95. Porque es que en el 95 muere Marjorie Padilla Sequeira. Sí, y ya para el 95 es cuando matan a Tres Pelos. Tres Pelos siempre defendió su inocencia. Sí, sí. Y él andaba incluso, el día que lo matan, él andaba una mariconera, las pruebas, lo que él decía que eran las pruebas para demostrar su inocencia y para desenmascarar al psicópata. Y ese maletín desapareció. Ok. Y matan a Tres Pelos. Después de la muerte de Tres Pelos, lo que pasa es que no estoy seguro cuánto después, si es el mismo día, si es la misma semana, si es en un mes, es el crimen de Marjorie Padilla Sequeira. Fue poco después. Seguido, no fue tan seguido. Ok, pero lo que deja claro, ¿verdad? Digamos, es la actuación del psicópata de decir, ven, que estaban equivocados. Sí, era una forma de jugar con las autoridades, porque para él esto era un juego macabro. Él ejecutó sus crímenes con gran maestría, con gran destreza, y realmente dejó poco para que las autoridades lograran desenmascararlo. Claro, y entonces ahí zanjó toda la duda. A diferencia de Láscares, don Gerardo, que era entonces en ese momento jefe de homicidios del OIJ y que después llegó a ser subdirector del organismo de investigación judicial, creo que terminó en el tiempo de Jorge Rojas. Exacto. ¿Verdad? Que se retira, después fue viceministro de Seguridad Pública. De ahí era claro el mensaje de que estaban equivocados los que pensaban que era Tres Pelos. Exactamente. Y después, esto fue el 12 de marzo del 95, después el 26 de octubre del 96 ocurre un nuevo crimen en Patarrá, que es Mauricio Cordero e Ileana Álvarez. No, antes de eso está el de Marjorie. Ah, bueno, sí, por supuesto, Marjorie Padilla. Exacto. Que sale como del modus operandi, igual que el de Alajuelita, porque es una mujer sola. Claro, pero hay algo, digamos, que es muy llamativo. Esta muchacha Marjorie tenía temor a algo. Ella algo le había dicho a la mamá. Y ella había dicho que desde hace días había un hombre que la estaba observando. La mamá después no ahondó y no pudieron saber qué era. Aquí ocurre algo curioso, Randall, y es que cuando el psicópata trata de interceptarla en una calle desolada, ella emprende la huida. Y entonces el psicópata, con una pericia increíble, le dispara un solo tiro, no una ráfaga, un solo disparo, y le da en la espalda. La muchacha llega hasta una casa a pedir ayuda, y estando ahí en la casa le preguntaron, ¿usted puede reconocer a la persona que le hizo esto? Y ella dijo que sí. Pero después, mientras la trasladaron al hospital, no se habló más del tema. Cuando los agentes del OIJ llegan al hospital para pedir información, a ellos les dicen, vea, ella hay que operarla, hay que darle tiempo que se recupere, hay buenas posibilidades de que salga. Entonces ellos no pueden hablar con la muchacha. A Marjorie la operan, se complica y fallece, y se lleva a la tumba la información que ella poseía sobre la persona que intentó agarrarla, ¿verdad? Ese detalle que te voy a preguntar, quiero saber si es un mito urbano, para hacer más novelesco esta historia, ya de por sí cargada de un montón de surrealismo, o no. ¿Es cierto que el novio de Marjorie la había dejado 25 metros antes de donde la aborda el psicópata? No, eso no es cierto. Marjorie era una persona muy hogareña. Muy, muy hogareña. De hecho, ella solo había tenido un novio antes y después estuvo saliendo unos días con un taxista, pero no prosperó. En realidad lo que ocurrió esa noche es que ella iba a cumplir años y unos amigos le insistieron en ir a celebrar. Estuvieron en un establecimiento donde hicieron la celebración
y después de eso Marjorie se fue a tomar el autobús. Los amigos le insistieron mucho que le iban a enviar en taxi, que por favor, pero ella dijo que no, que tranquilo, pues que ella se iba a ir en autobús, y es cuando ocurre el ataque. Bueno, que me queda claro que en el caso de Marjorie no hay ataque sexual, por supuesto, porque le disparó a distancia. Exacto. En el caso de las dos víctimas anteriores, mujeres, Araceli y Marta Miriam, ahí sí hay lesiones de abuso. Vamos a ver, en los crímenes que ocurren digamos en el 89, Ajá. 88 y 89, no hay como evidencia de que haya un asalto sexual. Lo que sí hay es que el asesino utiliza un arma punzocortante, se supone que un cuchillo de cacería, y le causa a las mujeres una serie de daños en la región genital. Ok, le genera daños en la región Exacto, genital. no exactamente una violación, sino lo que hace es que se ensaña con su región genital. Ok, y después el 26 de octubre del 96 es lo que creo que son los últimos crímenes. Son los últimos dos, el de Mauricio y... De Mauricio Cordero, de 25 años, y Liana Exactamente. Álvarez, de 23, que es en Patarrá, Desamparados. En Patarrá, exactamente. Normalmente, entiendo, nos pregunta Adolfo, está muy interesante el Matices de hoy, pero no están contando todo el libro. Yo hablé con Otto antes de la entrevista porque le dije, yo no quiero hacer spoiler del libro, pero por supuesto de toda la gente está interesada. Lo que pasa es que entenderán ustedes que en una conversación de este tipo, Otto no puede decirme todo lo que dice el libro. Y supongo que en el libro viene todo esto enriquecido por los datos. Sí, claro que sí, digamos, aquí estamos como contando aspectos generales. Sí tienen que entender, digamos, los estimables oyentes, que este libro resume exactamente 20 años de investigación periodística y 30 años de investigación policial. Entonces hay pormenores, hay una serie de detalles que están en el libro y que son los que van a ayudar a entender, digamos, qué fue el psicópata y el daño espantoso que le causó a este país. Porque el psicópata, Costa Rica tiene una deuda enorme con los familiares de las víctimas. No se le logró dar respuesta. Hubo mucha voluntad de parte de la Policía Judicial, hubo esfuerzo, faltó conocimiento, faltó a lo mejor un poco más de organización, pero definitivamente, como dijo el ex jefe policial Fernando Sánchez, el psicópata ganó por 19-0. Sí, era increíble. Y bueno, termina el 26 de octubre del 96. Exactamente. Ahí finaliza, digamos, la etapa del psicópata con 19 vidas. Exacto. Pero ahora dijiste, hay una testigo que sobrevivió a un ataque. ¿Cuándo es este ataque? Cuando ocurre el ataque de 1988 en La Unión, ese mismo día el psicópata trata de atacar a una segunda pareja. Esta joven había estado en un local de baile que se llamaba el Estrella Roja. Él venía con su hermana, venía con un acompañante. Su hermana se da cuenta que dejó la sombrilla y se devuelve. Ella sigue caminando con el acompañante, estaban discutiendo. Y en ese momento sale al camino, en la oscuridad, en un recoveco, sale un hombre armado y la encañona. Entonces les dice, quietos policía, métanse al cafetal. El acompañante no acata la orden, él sale corriendo. Entonces esta muchacha queda cara a cara con el sujeto. Y en ese momento se acerca un carro y el psicópata se mete en la montaña y escapa. Detalle curioso, esta joven es la que hace el retrato hablado, el único que existe sobre el psicópata, ¿verdad? Años más tarde, cuando estaban en las investigaciones, el OIJ acudió a un mentalista mexicano muy conocido, lo trajo al país con la intención de tratar de obtener mayor cantidad de detalles del asesino, ¿verdad? Y este hipnotista pone a esta testigo en un trance, pero cuando llegan al capítulo del psicópata se bloquea. La muchacha tiene un bloqueo mental muy fuerte, deja de hablar del tema. El mentalista comienza a tratar de regresarle a la realidad, y los agentes que estuvieron en esa audiencia me contaban, fue algo realmente engorroso, Randall. El mentalista intentaba por todos los medios traerla de vuelta, y no había forma, ella estaba bloqueada, hasta que de darle en determinado momento la logra conectar con la realidad, y el mentalista se levanta y les dice a los agentes del OIJ, señores, yo dejo esto acá, estuve a punto de que ocurriera algo muy delicado, me voy para mi país. Entonces no se pudo aprovechar esto. Y esta testigo también es la que cuando la someten a un reconocimiento de armas,
y le preguntan, bueno, de estas armas que están acá, ¿cuál era el arma que andaba ese sujeto? Ella sin rodeos señala la M3. Ella está viva. Está viva, exactamente. ¿Pudiste hablar con ella? Yo hablé con ella en una ocasión. Ella siempre pasa con muchos nervios. Porque siempre, esa vez que hablé con ella, me dijo muy claramente, vea, así como me encontraron ustedes, me puede encontrar el homicida, ¿verdad? Y sí, esta persona ya tiene hijos, ya pues hizo su vida, pero es una persona que siempre es muy nerviosa. ¿Hablaste con ella cuándo? Yo había hablado con ella en una ocasión, déjame ver, como por el 2001, 2002, por ahí, cuando yo trabajaba en La Nación. Y después de eso, no, tuvo que haber sido como en el 2006, más bien, cuando yo estaba en La Nación. Y después de eso ya tuve conocimiento de que ella seguía habitando en el mismo lugar. Ok, esta es la única persona que sobrevive. Es la única. Hace un retrato hablado. Ahorita hablamos del sospechoso. Pero vamos a ver, el retrato hablado se le da a la policía. ¿Qué hace la policía con el retrato hablado? La policía después en determinado momento lo distribuye para tratar de generar información, y de hecho llegó mucha información. El problema es que la información era muy dispersa. Es decir, todo el mundo había visto al psicópata, todo el mundo había visto una persona sospechosa. Entonces eso lo que hizo fue más bien le generó a la policía un exceso de información que tenían que filtrar, y eso complicó pues un poco o bastante la investigación. Es cierto que ellos vamos a ver, lo que quiero, Otto, es saber qué estaba pensando la policía en el espacio de 6 años y cuando regresa el psicópata. Tenían el retrato hablado de esta muchacha, que supongo que ella no lo reconocía, es decir, no pudo dar el nombre, simplemente hizo un retrato hablado. Un retrato hablado. Ok. Cuando desaparece los 6 años, empiezan a hacer una investigación de quién está en la cárcel, quién se ha muerto, quién está en hospitales. ¿Eso se hace? Sí, claro. Ellos comienzan a tratar de determinar una posible identidad de esta persona. Ocurre algo curioso cuando ocurre Otto, discúlpame, es que Mari Carmen nos mandó esa misma fotografía. Ok, Mari Carmen, le pido permiso al aire y me responde por Twitter, por favor, si puedo usar yo para compartir en la cuenta de Monumental. Si nos da permiso, yo lo agarraré con toda la confianza y lo para ilustrar la conversación que estamos teniendo, y lo usaré en la cuenta de Monumental. Perdón, Otto. Claro. Ocurre algo curioso, Randall, cuando vuelve a atacar al psicópata en el 95, cuando ocurre el crimen de Marjorie y se hacen las pruebas de balística al casquillo que se encontró ahí en el cafetal desde donde el sujeto dispara. Estaba don Manuel Alvarado a cargo del OIJ. Sí. Exdirector. Y llegan a decirle exactamente a don Manuel, era un hombre con mucho carácter, era un hombre muy plantado. Le dicen: don Manuel, le tenemos noticias, el psicópata volvió. Entonces don Manuel inmediatamente toma todas sus jefaturas, trata de blindar la información y decirles: miren, señores, me hacen el favor, y esto se mantiene bajo el más absoluto secreto, porque lo que querían era tratar de avanzar en la investigación para que no se les contaminara con algún dato falso o qué sé yo, ¿verdad? Y pese al esfuerzo de don Manuel, en determinado momento se filtra parte de los datos a la prensa. Ronald Moya, que es un periodista extraordinario de este país, fue el que dio a conocer en La Nación que el psicópata estaba de vuelta, que había pruebas de balística de los casquillos que así lo demostraban, y que esta persona era la que estaba vinculada pues a una serie de muertes, entre estas la masacre de la Cruz de Alajuelita. ¿Ahí ya estabas trabajando? Ya yo estaba trabajando, exactamente. ¿Cuál es la reacción popular de esto? Es que había sido realmente, vamos a ver, una histeria colectiva con el psicópata en los 80s. Cuando regresan en el 95, ¿cuál es la reacción de la gente? En la sociedad costarricense, vamos a ver, el psicópata termina de su primera oleada de crímenes en el 89. Hay un silencio de 6 años, como decías, y como que muy rápido se empezó a borrar el caso de la memoria colectiva. Entonces la gente comenzó a perder miedo, la gente comenzó otra vez a visitar las parejas lugares oscuros. Ya había como mayor tranquilidad cuando vuelve a trascender el caso de que el psicópata está de vuelta, y ya no le queda más remedio a don Manuel que admitir que en efecto tienen evidencias de que está de regreso. Eso tiene un fuerte impacto en la sociedad costarricense. Otra vez la gente está muy asustada, otra vez la gente empieza a presionar porque necesitaban pues que el caso se resolviera, y es cuando el OIJ acude al FBI en procura de ayuda, que les ayudara a elaborar un perfil del asesino. Y cuando finalmente este perfil se da a conocer a la prensa,
era un conjunto de características tan grandes que prácticamente cualquier persona podía ser el psicópata. Qué curioso cuando hablas del tema policíaco. Por ejemplo, en lo del mentalista mexicano eso no es común, ¿verdad? No, eso es algo que se sale totalmente. Fue un intento que hizo el OIJ, pues, por tratar de llegarle a esta persona. Este mentalista incluso hizo una descripción, sin saber él absolutamente nada del caso, de las víctimas, hizo una descripción muy precisa del arma que el asesino utilizó para atacar a algunas de las mujeres, lo que era el arma punzocortante, y él habla de un cuchillo tipo cacería con una sierra. Y era un detalle que la policía lo había mantenido bajo mucho sigilo porque lo que quería era tener elementos para poder avanzar en la investigación. ¿Qué pasa porque en Alajuelita queda claro que es más de una persona, ¿verdad? ¿Qué pasa con las sospechas de esa segunda o tercera persona que participa en los crímenes? Es parte de lo que aborda el trabajo. Hay algunas dudas sobre si realmente el psicópata actúa solo o actúa en colaboración con alguna otra persona, porque, qué sé yo, en el crimen de Marta, uno de los que ocurren en La Unión, el cuerpo aparece sumergido en una poza y tiene encima una piedra tan pesada que varios agentes del OIJ tuvieron que meterse al río para removerla. Entonces surgen dudas sobre si el psicópata tenía una fuerza descomunal para mover una piedra así, o si fue que participó más de una persona. Otro detalle también que deja dudas es cuando ocurre también el crimen de Víctor Julio y Araceli, también en un cafetal de La Unión. Hay la esposa del pastor evangélico, que es el que va a encontrar los cadáveres. Ella le dice claramente al marido que ella escuchó personas que corrían por el cafetal. Ella habla en plural, sí, ¿verdad? Eso es otra de las dudas que ha generado y sin embargo, la hipótesis más fuerte que ha sostenido la policía a través del tiempo es que es muy difícil tener por lo menos dos personas o más que se unan para cometer un crimen y que no cometan errores, ¿verdad? Que eso ayudaría a dejarlos al descubierto, ¿verdad? El psicópata, como te decía Randall, era una persona metódica, una persona que realmente estaba en plan de cacería, y una persona que cuidó muchísimo los detalles, salvo esos errores como por ejemplo la huella de zapato que deja en la casa de Ligia Camacho, y salvo la testigo que lo logra ver en La Unión, él prácticamente no le dejó nada a la policía para trabajar. Que de hecho, un saludo a toda la gente que nos está oyendo, a todos los que están preguntando dónde se compra el libro. Por supuesto que al final le voy a preguntar a Otto, pero saludo a Sandra Castro, de prensa del Poder Judicial, que nos está escuchando, a Polo Ulloa, el jefe de información de NC11, que dice que está haciendo un extraordinario ejercicio de memoria, a Francisco Segura, el exdirector del OIJ, que nos está escuchando esta tarde también. Un abrazo para todos. Ok, el FBI da el perfil, pero me decías que el perfil es muy amplio. ¿Cuál era el perfil? Es que se hablaba, digamos, de un rango de edad que podía ser entre, no sé, hablaban de 10 años, 10, 15 años de diferencia, hablaban de que podía ser una persona solitaria, con hábitos nocturnos, que podía ser una persona con ciertas, vamos a ver, recuerdo que hablaba podía ser una persona con ciertos estudios, es decir, pero eran características que no eran concretas, ¿verdad? Entonces, eso impedía realmente tener claridad sobre a quién se estaban enfrentando. El exdirector del OIJ, don Rafael Ángel Guillén, el maestro, incluso bromeó con eso porque dijo, bueno, con esas características que están anunciándole a la prensa, 1 millón de costarricenses son sospechosos. Sí. Y eso causó en su momento mucha gracia. Es decir, el perfil no era tan preciso como para que pudiera ayudar a orientar definitivamente la investigación. En esos 6 años hubo en algún momento de la investigación hubo un grupo de 6, 7, 8 sospechosos. Tuvieron varios sospechosos. De hecho, la policía siguió la pista a varias personas, entre esos un exdiplomático, una persona con vínculos políticos, otra persona sospechosa de también homicidios en serie, ¿verdad? Sin embargo, uno y otra vez, todos estos sospechosos fueron descartados, porque se lograba demostrar en uno de los casos, por ejemplo, la persona esta vinculada a la política estaba fuera del país cuando ocurrió uno de los crímenes, entonces automáticamente eso lo dejaba por fuera de cualquier sospecha, ¿verdad? Y así poco a poco los sospechosos se fueron descartando.
Ok, son las 3 en punto. Vamos a la pausa, porque Otto, además yo te quería contar, yo siempre al invitado le pongo a escoger la canción de cierre, así es que te tocará contarme en esta pausa comercial y después regresamos con El Sospechoso. De acuerdo. 3 en punto, vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 3 minutos. Les contaba en la mañana que el reto de esta semana era hacer tendencia todos los días en Matices. Bueno, ya somos la cuarta tendencia hoy, porque hay mucha gente, Otto, interesado en el libro, interesado también en el caso. Ahora sí, El Sospechoso. Esto de la investigación, como hablábamos hace un momento, la policía judicial tuvo en su momento una serie de personas cuyo perfil podía calzar perfectamente en la investigación. Pero aquí ocurre algo curioso. En 1998 aparecen unas osamentas en el Surquí, en el Braulio Carrillo. Estas eran víctimas de un taxista, pues que realmente lo que estaba haciendo era que se llevaba de bares a nicaragüenses, los contactaba, se los llevaba y para robar sus pertenencias les disparaba y lanzaba los restos al Surquí, ¿verdad? El Braulio Carrillo. De hecho, sí. le decían, es muy despectivo, pero así le decían el Matanica, ¿no es cierto? Muy despectivo, exactamente. Entonces resulta que 2 agentes del OIJ comienzan a hacer un perfil de quiénes son las víctimas de este homicidio y a ellos les llama la atención una de las víctimas por una serie, digamos, de elementos ahí que ellos comienzan a darle forma, ¿verdad? Y ellos van a terminar elaborando lo que se conoce como el informe Ramírez Chacón. Es un informe sumamente polémico que terminó por polarizar al OIJ. Por una parte, el equipo de investigación de homicidios en serie se abocó, digamos, a la tarea de demostrar que lo que estaban Ramírez y Chacón ofreciendo no era cierto, o sea, que no tenía sustento. Por otro lado, Ramírez y Chacón siguen adelante con su pesquisa. Entonces, Ramírez y Chacón, ellos van a fijar su atención en un exguerrillero, una persona que utilizaba como nombre clave Polanco. Ellos dicen que esta persona, aparte de que habitaba cerca del Triángulo de la Muerte, era una persona que tenía conocimientos en uso de armas, que por haber sido policía tenía acceso a M3, ¿verdad? Sí. ¿Fue miembro de la policía municipal? No, la fuerza pública. Fuerza pública. Fue miembro de la fuerza pública. ¿Y es cierto que le tocaba patrullar la zona del Triángulo de la Muerte? Claro, y era curioso, un compañero incluso declara que esta persona en medio de la oscuridad de la noche se bajaba de la patrulla y se iba a increpar parejas. Él se molestaba cuando veía parejas y se iba con la M3 y les tocaba la puerta y les llamaba la atención, molesto. Y fue un detalle, digamos, que en su momento contó un compañero de él, ¿verdad? Esta persona que tenía conocía manejo de armas y conocía también toda esta zona montañosa por vivir ahí, que utilizaba como nombre Polanco. Yo en el 2002 tuve la oportunidad de hablar con Edén Pastora, el comandante Cero, cuando había trascendido ese nombre clave. Entonces yo hablé con él y le dije a don Edén, mire, ¿usted recuerda a alguna persona que utilizara el seudónimo Polanco? Y la sorpresa mía es que Edén Pastora inmediatamente me dice, por supuesto, yo sé quién es él. Es un hombre que enviaron, Edén Pastora luchaba en el sur con la Alianza Revolucionaria, ¿verdad? Con Arde. Con Arde, exactamente. Y estaba el Frente Norte. En ese entonces, en medio del conflicto armado, había una presión por parte de Estados Unidos que quería unificar la lucha de la contra el régimen sandinista, ¿verdad? Y entonces había presión para que Edén Pastora se sumara al Frente Norte, pero Edén Pastora quería mantenerse apartado, ¿verdad? Él quería mantener su cuota de poder en la lucha. Entonces, Edén Pastora me cuenta que, en efecto, que esta persona, Polanco, fue enviada junto a otras 4 personas, él me habla del comandante Bravo, de Gato y de otra persona, que venían con una labor de desestabilizar las filas de Arde en Costa Rica. Eran las personas que
que tenían la misión de venir a Costa Rica para decir que si el Frente Sur no accedía a unirse al Frente Norte, entonces Estados Unidos iba a retirar toda la lucha al conflicto armado. Él lo recordó perfectamente, esta persona. Curiosamente, hay un informe confidencial que ahí lo van a encontrar en el libro de la UNED, que recuerda que para cuando ocurre la masacre en la Cruz de la Ajuelita, la Contra tenía una casa de seguridad en el sector de los filtros, que ahí era donde se convalecían los guerrilleros heridos, exactamente, o fatigados. Y que como parte del trabajo de estos grupos guerrilleros, esta gente, estos guerrilleros, iban a hacer prácticas de tiro por el sector de la Cruz. Entonces, ¿qué quería demostrar el informe? De que había presencia de guerrilleros en el sector de la Cruz para cuando ocurre la masacre. Y ocurre algo curioso. Después de que ocurre la masacre de la Cruz de la Ajuelita, la DIS da con la casa de seguridad y la allana. Entonces, la Contra tuvo que mover su casa de seguridad a Curridabat. Y la mueve a Curridabat, casualidad o no, que más o menos está a 1 kilómetro del Parque La Amistad. Es decir, la casa de seguridad con los guerrilleros se mueve al Parque La Amistad, donde van a ocurrir los crímenes de las otras dos parejas. Ok, en la casa de seguridad donde se supone que estaría Polanco, es la que se mueve a Curridabat. Se mueve a Curridabat. Y no te parece casual también, no sé si averiguaste algo de esto que podamos decir, no es casual que el crimen de la Ajuelita hayan participado varios y después del allanamiento de la DIS participara uno. Vamos a ver, es que no se logra, digamos, demostrar cuántos son los que participan en los crímenes de las parejas, ¿verdad? Los que ocurren en el Parque La Amistad. Recordemos que a esas alturas de la investigación apenas se estaba perfilando el caso. Era un caso muy incipiente, ¿verdad? No existía tanto. Lo que llama la atención es eso, es decir, una casa de seguridad en Alajuelita y ocurre el crimen de la Cruz, y después se mueve la casa de seguridad a Curridabat y ocurren los crímenes del Parque La Amistad. Pero Randall, ahora que lo recuerdo bien, una de las tesis que maneja ahí el informe confidencial dice que luego de la Cruz de Alajuelita, la célula esta se separó de los 4 guerrilleros. Okay. Uno de ellos se marchó a Estados Unidos, otro se había marchado con su familia y solo Polanco se había quedado aquí en territorio costarricense. De esa célula. Exactamente, de esa célula. Ok, que siendo muy mal pensado, ninguno de los dos lo puede sostener judicialmente, pero es como si, podríamos pensar que en Alajuelita participaron 3 personas y después solo Polanco, en caso de que... Pareciera que así fue, porque ya la célula se había deshecho. Ok. Esta persona muere en el 98. ¿Es cierto que las autoridades hablan con la familia después de la muerte y encuentran un montón de rasgos que encajan en el perfil? Aparte de los rasgos, se encuentran algo muy llamativo, y es que en la casa de esta persona hay balas WRA 54 y RA 42, que precisamente son las mismas balas que están apareciendo en los sitios de los crímenes, ¿verdad? La policía también hace una comparación de la fotografía de esta persona con el retrato hablado de la testigo, y hay para lo que parecieran bastantes coincidencias, ¿verdad? Es decir, hay un material interesante, pero la policía judicial se enfrentaba a un agravante de que estaban apuntando en dirección a una persona fallecida. Sí, la policía tuvo un acercamiento a la familia de esta persona, querían que colaboraran, pero en determinado momento se comienza a complicar cuando la familia ejerce algún tipo de presión con la policía y les dice, bueno, nosotros tomaríamos acciones legales si ustedes se atreven a señalar a esta persona por los crímenes, ¿verdad? Y lo que me contaban Ramírez y Chacón en su momento es que ellos logran localizar a una persona que les dice, vea, el arma, la M3, está aquí en el Boaco, en Nicaragua, está en un buzón de armas, en una finca donde vive la mamá del sospechoso. Si ustedes vienen acá, yo les ayudo a que saquemos el arma. Entonces los 2 agentes se van a la dirección del OIJ, solicitan que el permiso para ir a traerse esa arma, y las sorpresas que les dicen, no, vamos a dejar esto aquí. Cuando ellos preguntan, bueno, ¿qué pasó? Pero hay una posibilidad, le dicen, no, vea, no vamos a complicar más las cosas, porque hay una amenaza de que nos vayamos a ver en un problema legal. Claro. Y entonces Ramírez y Chacón no logran finalmente amarrar su tesis. Pero que lo curioso además, Otto, y los dos hemos cubierto sucesos, es que si hay un dato que no se ha filtrado del OIJ es el nombre.
Bueno, o podría haberse filtrado, digamos, pero no es un tema mediático absolutamente el nombre. Sí había salido, había trascendido en su momento y qué sé yo, ¿verdad? Que yo prefería en el libro no hacer mención, porque si hay que ser realistas en eso, en contra de esta persona no se abrió ningún proceso judicial, esta persona al final no hay ningún señalamiento judicial que pueda sustentar la tesis de los investigadores, claro. Simplemente eso se queda como un muy buen dato que pudo haber ayudado a conducir la investigación y que tal vez en algún momento pudo haber arrojado más luz. Sí, que le pudo haber dado tranquilidad a las familias. Sí, pero en tema judicial no hubiera resuelto nada, estaba muerto. Yo en el 2013, cuando ya el caso estaba prescrito, antes de que el fiscal general volviera a abrirlo, invocando crímenes de lesa humanidad, me contaba un agente del OIJ que habían decomisado una M3 en Limón. Entonces me dice, mira, vamos a ir a someterla a análisis de balística. Entonces yo le dije, mira, ¿para qué lo van a hacer si de todas formas ya el caso está prescrito? Y él me dio una respuesta que me golpeó mucho porque me dijo, mira, hay que hacerlo por ellos, por las familias de las víctimas, porque ellos están esperando respuestas. Y aunque el caso esté judicialmente cerrado, si nosotros podemos colaborar con esto, lo vamos a hacer con mucho gusto. Sí, de hecho por eso te pregunté cuándo habías hablado con la muchacha testigo, porque ahora ya cerrando la entrevista, te lo pregunté por si ella sabía que el sospechoso estaba muerto, porque Polanco muere en el 98, vos conversas con la testigo en 2006. Algo así, correcto. Y ella está muy preocupada porque te dice que así como vos la ubicaste, la puede ubicar el homicida. ¿Le contaste vos en algún momento? Ya había trascendido en la prensa. Okay. Ya había trascendido en la prensa sobre esa posibilidad, pero ella aún así no quería fiarse de nada. Ella estaba muy asustada porque es un caso en el que no hay certezas. Otto, yo no me acuerdo, ¿la foto del sospechoso trascendió en medios? Sí, la había publicado La Nación. ¿Y ella no tuviste oportunidad de preguntarle si se le parecía al que ella había visto? No, pero sí, como parte de la investigación interna, porque a los dos investigadores les abrieron una investigación por supuestas anomalías en el trabajo que habían llevado a cabo. Sí recuerdo que una parte decía que ellos habían llevado a la testigo fotografías de sospechosos y que ella había señalado la fotografía de esa persona que correspondía a Polanco. Pero después hubo serios cuestionamientos porque dijeron que una diligencia judicial por parte del OIJ practicada de esa manera, eso contaminaba la prueba, entonces que no podía servir para absolutamente nada. Ok. Y ahora sí, voy a contarles por qué le pregunté a Otto los detalles de la agresión sexual a las víctimas. Porque en algún momento se manejó como si fuera un moralista, el psicópata. Es decir, que castigaba a la gente que se andaba portando mal. Pero entiendo que en algún momento cambió la tesis de que era un moralista a que era alguien que había tenido algún trauma con mujeres. Sí, cuando se investiga el caso de Polanco, se da cuenta los investigadores Ramírez y Chacón que esta persona muy jovencito se lo habían llevado a pelear en la guerra de Nicaragua y que también él había sobrevivido a un envenenamiento por parte de su compañera sentimental. Entonces, que eso en algún momento le pudo haber causado algún trauma, algún tipo de odio. Hubo muchas tesis igual que nunca se lograron probar. Por ejemplo, se decía que mataba en luna llena como parte de un ritual. Sin embargo, analizando, digamos, lo que es el calendario lunar, uno se da cuenta de que no en todos los casos había luna llena. Se hablaba también de rituales extraños. Sí. Se sabe que, por ejemplo, en el caso de Mauricio e Ileana, muy cerca de donde aparecieron los cadáveres, habían restos de una fogata. Entonces, la sospecha que existe es que el tipo pudo haber matado al muchacho y después se sentó a conversar algo con la muchacha antes de comenzar su ritual de muerte, ¿verdad? Pero digamos, cualquier cosa que se diga al respecto sería una simple especulación porque no se logró amarrar absolutamente nada de eso. Ok. ¿Lograste conversar con familiares de las víctimas? Sí, claro. A lo largo de estos 20 años yo había logrado conversar con Arnoldo Mora Portilla, había hablado con la mamá de Tres Pelos, había conversado con los familiares de algunas de las personas asesinadas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo preferí no contactar a doña Rosario Zamora porque las declaraciones de ellas formaban parte del expediente judicial
y ahí estaba muy claro, y yo dije, bueno, no la voy a revictimizar, ¿verdad? Claro. Realmente lo que hice fue buscar fuentes y tratar de una manera muy respetuosa de no invadir el dolor que han arrastrado estas familias a lo largo de tanto tiempo, porque por ejemplo, al hablar con el papá de Araceli, a mí me sorprendió mucho el estado físico en el que yo encontré a este señor, bastante desmejorado. El señor en el 2013, que fue la última vez que conversé con él, me había contado que incluso lo habían querido llevar al psiquiátrico, que le habían recomendado no volver al cementerio donde estaba su hija y que saliera inmediatamente del barrio. Y este señor, uno le puede palpar ese dolor que todavía lleva él en el alma, pese a que ha pasado tanto tiempo. Igual la mamá de Marjorie, a quien la volvió a localizar, una anciana muy dulce, muy linda la señora. Para ella ha sido dificilísimo porque Marjorie era, más que su hija, era su mejor amiga, era con quien compartía, y esa señora se quedó totalmente solita. Y ella también lleva ese dolor. Ella me decía cuando conversamos para este libro que cada vez que ella ve que ocurre un crimen en el país, ella siente una tristeza muy profunda porque dice, Dios mío, esa madre va a vivir lo mismo que yo estoy pasando, lo que yo pasé, ¿verdad? Y que eso a ella la aflige, ¿verdad? Sí, que de hecho es interesante porque siendo un caso, no sé cómo ponerlo, un caso que ha escapado, digamos, de la esfera familiar y se ha convertido en un caso nacional, ¿verdad? Donde todos en algún momento nos hemos sentido dueños del caso, ¿verdad? Y entonces los nombres de las víctimas han andado para uno y de otro lado, donde los nombres de los sospechosos han andado en uno y otro lado. No deja de ser complicado éticamente como periodista, Otto, y te felicito además, la decisión de no revictimizar, que somos muchas veces nosotros los que revictimizamos a las familias. De hecho, a la hora de hacer el libro, tuve ese cuidado. Hay detalles muy escabrosos, tremendamente escabrosos, que yo sentí que periodísticamente no iban a aportar nada, que lo único que iban a hacer era avivar un dolor de estas familias. Y si la pretensión del libro no era resolver el caso, ¿verdad? Eso hubiera sido demasiado pretencioso, sino mantener en la memoria del país un caso, el caso, digamos, de homicidios en serie más grave en la historia del país, porque no podemos olvidar. Es decir, como te decía hace un rato, tenemos una deuda, el país tiene una deuda muy grande con estas familias, ellos merecen respuestas, ellos merecen que los esfuerzos no cesen, ojalá, hasta lograr llegar a alguna pista que nos conduzca hasta la identidad de este asesino. ¿Cómo sentiste a los policías? Porque vos hablaste después con Ramírez Chacón, pero con un montón de gente más. ¿Existe frustración en el ánimo policial por esto? Ellos son muy sinceros. Don Francisco Segura me lo decía el otro día. Es decir, sí, la investigación huele en determinado momento a fracaso, y no huele a fracaso porque la policía judicial no haya hecho suficiente o porque haya sido irresponsable, simplemente porque no alcanzó digamos, el trabajo que se llevó a cabo para desenmascarar a este asesino. Probablemente si el psicópata actuara en estos momentos con el conocimiento y la experiencia que ha adquirido el OIJ, con la tecnología que cuenta, con sus laboratorios y con todo eso, es bastante probable que esta persona sí la atrapen, pero con lo que se contaba en aquel entonces no alcanzó. Y me había quedado una pregunta en el tapete, perdón, no sé dónde la leí, creo que fue en un reportaje de La Nación, creo, no estoy seguro, que hablaba sobre la huella esta en la casa de Doña Ligia, no, en la casa de Ligia. Ajá. ¿Verdad? Y entonces decía el artículo, es que la huella era de un tenis que no se vendía en Costa Rica y después en el sospechoso usa esas tenis, ¿eso es cierto? Sí, se quiso probar con una fotografía del sospechoso que lucía unas tenis blancas. Querían demostrar, o trataron los agentes de demostrar que sí, que esta persona asesinada por el Matanicas tenía unas tenis. El problema es que la huella, si bien es perfecta, tamaño 42, y estaba muy, muy, muy bien delimitada, el problema es que provenía de unas tenis tan comunes, tan comunes, que era casi que imposible lograr individualizar al dueño. Más bien todo lo contrario. Exactamente, complicado. Te voy a leer algunos de los comentarios que están en redes a esta hora. El colega Randall Salazar dice, pegado con matices de hoy, hace rato llegué a mi destino, no me pude bajar del carro, saludos. Saludos, Randall. Sí, un abrazo a Randall Salazar. Dice además en Facebook, Carla Ceciliano, buenísimo el programa de hoy. Dice... vamos a ver, dice José Mora, hoy sí, gran programa, felicidades, mis respetos. Muchas gracias. Dice
Sergio Sánchez Arias, amarrando noticias viejas sería, y pone el nombre de quien él cree que es, que no lo voy a decir aquí. Sí, mejor no. Porque además la violación a la memoria de un difunto es un delito penal. Exactamente. Gustavo Espinosa dice, nadie tiene foto de Polanco. Sí, Otto nos dijo hace un instante que se había publicado en La Nación. En La Nación se había publicado, exactamente. Dice, Randall Salazar también en Twitter, un abrazo. María José dice, súper interesante. Ferretico dice, buen programa hoy. Vamos a ver, dice Sergio Sánchez que el caso del psicópata de hoy en Matices está apenas para llevarlo al cine o una miniserie. Sí, de hecho, en este país no se aprovechan esas cosas. Alguna gente ya como que ha habido tímidos acercamientos. El libro es muy reciente, el libro La UNED lo terminó ahora en diciembre, y el lanzamiento se hizo el 26 de enero en el Colegio de Periodistas. Entonces, todavía estamos como en esa fase, digamos. Dice SAC 406, yo medio me acuerdo de algunas leyendas urbanas que se tejieron con quién era el psicópata. Dice Héctor Rodríguez, ejercitando la memoria esta tarde. Dice el Poás que le parece muy metódico el psicópata y muy bien entrenado, más que metódico, muy bien entrenado. Absolutamente. Dice Gustavo Espinosa que se le parecía el retrato hablado a Pablo Escobar. Y ahora sí, la pregunta aquí es, ¿dónde pueden comprar el libro? El libro ya está a la venta en todas las librerías de la UNED, que tienen Sabanilla, en Alajuela, en Heredia, en Liberia, Cartago, y también está disponible en la librería Lehmann. La UNED tiene un portal virtual donde es posible comprar también la obra en línea. Según el reporte que recibí de la UNED, en este momento es de los libros que ellos producen, es el número 1. En enero fue el libro más vendido. ¿Cuánto cuesta, Otto? El libro, digamos, tiene un precio, según el lugar donde lo vayan a adquirir, entre 3.500 y 4.500 colones. Ok, y ahora una pregunta personal. ¿Vos qué crees? Después de leer todos los expedientes que leíste, todos los documentos, de hablar con policías, de hablar con las familias, ¿quién crees que es? A mí la tesis Ramírez Chacón... ¿de qué es Polanco? Me suena bastante aterrizada. Me parece que ellos fueron los que han logrado como por lo menos tener un perfil de alguien que podría haber sido el asesino. Pero yo, digamos, categóricamente no me atrevería a casarme con esa tesis. Okay. A decir fehacientemente, sí, fue este guerrillero, miembro de las fuerzas de ARDE, el responsable de los crímenes. Eso sí te voy a decir, Randall, una y otra vez la investigación periodística, la investigación policial apuntaban hacia la guerrilla como los autores de la masacre de Alajuelita, y como uno de ellos como autor del resto de los crímenes. Sí, es un detalle súper interesante. Después hay un caso, creo, Otto, ya después de los 2000, donde hay un asesino, al parecer serial o múltiple, que empieza a matar muchachas muy jóvenes y a dejar sus restos esparcidos en algunos lugares. Ese es el caso del descuartizador, que también me correspondió cubrirlo. Ajá, yo ya ahí conocí a Otto, justamente. ¿En algún momento la policía se planteó la posibilidad de que pudiera ser el psicópata? No, porque la motivación y el tipo de crimen era diferente. Más bien, Randall, hay una duda, es decir, la investigación contra el psicópata comienza desde 1986, pero el OIJ, digamos, tiene una serie de víctimas antes de la masacre de la Cruz de Alajuelita, que por el tipo de lesiones que presentaban las víctimas, por el lugar donde ocurrieron, la policía estima que perfectamente pudieron haber sido también obra del asesino de la M3. Eso es parte también de lo que aborda el libro. En esos casos no hay intervención de arma de fuego, pero sí hay intervención de un arma punzocortante. Bueno, y es curioso porque efectivamente los casos del psicópata paran después de la muerte de Polanco. Totalmente, y paran. Y con respecto a los 6 años de que no, en los que no hubo crímenes, ¿verdad? Ramírez y Chacón logran demostrar que esa persona tenía una condición médica que le habría impedido pues hacer caminatas por la montaña y qué sé yo. Entiendo que tenía algo en la próstata, ¿eso sí? Exactamente. Hay unos, ellos logran tener acceso al expediente de la Caja del Seguro Social, y esa es la tesis que ellos tratan de impulsar. Dice, vamos a ver, ya me pasé de tiempo, pero eso está muy interesante. Dice, portugués, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama El Psicópata y el autor es Otto Vargas Macís. Sí, El Psicópata, los expedientes desclasificados. Ese es el nombre completo del libro. Que de hecho, Otto, muchas gracias. No, con todo el gusto, Randall, y un gusto haber compartido con
con todos los radioescuchas. Espero que el libro encuentren en él un abordaje responsable y respetuoso de un caso que le causó tanto dolor a este país y en el que estamos perennemente en duda. Y Otto, aprovecho, Otto es hijo del gran cantautor nacional Otto Vargas, que falleció recientemente, así es que el pésame, por supuesto, Otto, por la ausencia de tu papá. Muchas gracias. Me pedías en el corte comercial una canción de tu papá que se llama Por Ellos. Sí, fue una canción que papá nos dedicó en 1978 a los 3 hijos, y tiene una letra muy hermosa. Que de hecho, aquí tengo el problema, porque no la encontramos por ellos, Otto, y estaba coordinando con Esteban, por eso me veías escribir muy rápido en la computadora, un par que encontramos de tu papá. Quiero preguntarte cuál es tu favorita. Una es Solo Quiero Mirarte o Mi Viejo San José. Las dos son bellísimas, pero podría ser perfectamente Mi Viejo San José. A ver si Esteban nos ayuda. ¿La tiene lista? Sí, siempre listo. Otto, muchas gracias. Un verdadero gusto, Randall. Mañana los invito a Matices, 2 de la tarde. Mañana Matices Internacional. Y el tema de mañana es Rusia. Con don Carlos Cascante, que es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. La repetición hoy en la noche de este programa en Canal 2 a las 8, en Monumental a las 9:30, y mañana a las 10 de la mañana estará listo el podcast en nuestro canal de YouTube, 3:28. Feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.